estando en Andalucía no podíamos dejar Tierra de Misterios como es de tratar de desvelar alguno de ellos. Y para eso tenemos como invitado a un compañero, Francisco Contreras. Muy buena noche, Fran, ¿cómo estás? Bien hallado, Miguel. Fíjate que venir a Andalucía y tener que encontrarnos con otros que te has hecho contigo. Andaluz de adopción. Soy ciudadano del mundo, pero vivo en Málaga y me siento muy andaluz. Sí. Andalucía es una tierra admirable, es hipérbole, es metáfora, es feria, es vinos, es procesiones, es devoción. ¿Cambiaste Madrid donde vivías por Málaga casi nada? Cambié el foro, cambié mi Madrid, allí donde crecí, donde me desarrollé profesionalmente, donde viví años fantásticos de mi vida para ir a Málaga la Bella, a lo que es el sonido roto de una guitarra al amparo de la luna, No, la ciudad más bella de toda Andalucía. Bueno, eso dicen. Está Sevilla también, está para Córdoba. Mí es la más bella. Bueno, no vamos a pelearnos, ¿eh? Bueno. No empecemos porque empiezo a defender yo aquí al resto de los andaluces. Lo admirable de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Almería, de Córdoba, y ya lo decía José Ortega y Gasset, Miguel, es que lo admirable, lo misterioso, lo profundo de Andalucía está más allá de la falsa multicolor que sus habitantes ponen ante los ojos de los turistas. Esta tierra es vida, hay que conocerla. Es auténtica. Y hemos venido a Sevilla porque la Asociación Cultural Don Cecilio está haciendo las 5ª Jornadas de Misterio, en el que están llegando un montón de gente de este mundo nuestro. Mañana nos toca a nosotros, pero hemos venido básicamente porque mañana hay un homenaje a Fernando Jiménez del Oso, el gran maestro, y también a Ignacio de Arnau de Rojas Marcos, un personaje muy de esta tierra, ¿no? Pero hemos venido para estar en ese homenaje que nos parece básico. Y dentro de poco iremos a Málaga también. No sé si podemos adelantar algo. Sí, bueno, esta es la primera salida del Espacio en Blanco, pero bueno, ya podemos ir anticipando que en breves semanas daremos datos y señales de lo que va a ser la primera experiencia o la primera salida del Espacio en Blanco con público, gracias a agapea.com, a comentarios de libros.com, atentos, porque hoteles.com. Viviremos un encuentro. Podemos dar una pista si quieres, ¿no? No. Atentos, en las próximas semanas vamos a dar información de algo muy potente que va a suceder con gente muy potente y que va a ser con muchas sorpresas. Estamos en Andalucía, tú ya te has pateado un poco esto, te has pateado también otros lugares. ¿Qué 5 puntos dirías tú de Andalucía? Lugares mágicos de misterio que son inevitables, que hay que ir a conocer, que hay que pasear. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hay mucha gente que nos ha pedido que hablásemos de los dólmenes de Antequera, que yo desconozco, pero si vieras la cantidad de fotos que me han mandado oyentes con cosas raras que pasan ahí, con relatos que me han hecho. Atentos, esta noche hablaremos de los dólmenes, pero ¿qué otros 5 sitios tú dirías de Andalucía? Bueno, para aventureros del espíritu, ¿no? Detectives de lo insólito. Así a bote pronto te diría varios, ¿no? La Alhambra mágica, donde las haya Granada. Los misterios del Islam me parece un tema tremendamente desconocido y apasionante. Y hablando del mundo musulmán, Medina Zahara, Córdoba, donde nace el sufismo. ¿Qué sitio tan chulo ese? El Islam esotérico es algo apasionante y tremendamente desconocido, ¿no? que además se escapa de lo fenoménico. Hay que sentirlo y vivirlo, ¿no? Estás hablando de un misterio que te atrapa y que te enamora y que te embelesa y donde no hay medias tintas. Bueno, otro de los sitios muy curiosos, tremendamente curiosos que me he encontrado es Jaén, ¿no? Ya no solamente hablar de Jaén capital y su catedral y su santo rostro y la mesa de Salomón por ejemplo, no hay algo más terrible, ¿no? Es el Triángulo de la Muerte. En España tenemos un triángulo formado por La Rábita, Alcalá la Real y Lacobín de la Torre, 3 pueblos que hacen un triángulo donde tenemos el índice de suicidios más altos, no de España, de toda Europa. Estuvimos allí. Y ahí, curiosamente, en un sitio donde estuviste tú, en Priego de Córdoba, muy cerquita, hay un templo que se llama El Ruedo, está en Almenedilla, donde hay una estatua fascinante que es al dios Himnos, hermano de Tánatos, donde, bueno, en un santuario parecido a la Esquepleión que hay en Cádiz, donde se realizaban rituales con el espíritu y con el alma que aún hoy visitar ese lugar sobrecoge. Atentos con ese triángulo, porque nosotros estuvimos en alguno de los cortijos por ahí por la noche y son sobrecogedores las cosas que hay. Los cortijos de los suicidas. Y además es un comportamiento completamente anómalo del ser humano, que afortunadamente va en retroceso, pero bueno, es significativo cómo
como tiene esa zona una estrecha relación con el mundo de la muerte, con el más allá. No Alejo, mismamente en Jaén, es un lugar que todos los oyentes pueden visitar para ver una de las copias de la Sábana Santa por contacto, o ver la tumba de Santo Custodio. ¿Sí? No Alejo. Hay una de las 23 copias que hay de la Sábana Santa en España. Me acuerdo en esa zona, igual está escuchándonos Paco Bermúdez, Francisco Bermúdez, nuestro hermanito, que ha sido uno de los investigadores que nos introdujo en ese mundo. ¿Algún lugar más? Bueno, la Sierra de Filabres, en Almería, y a la de las 7 Tabernes, y luego veremos por qué, porque lo contaremos, ¿no? Pero bien. Es un lugar muy mágico también. Aparte de las Casas de las Caras de Belmez, que está también aquí en Andalucía, en Jaén, que es un fenómeno que sigue estando todavía patente y potente, pasando cosas para mí muy vivo, por encima de todas las explicaciones científicas o pseudocientíficas que se le quieran dar. Belmez, 23 de agosto de 1971, una mujer que se enfrenta a unos rostros. Espera. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y a las 2:18, 1:18, desde aquí, desde los estudios centrales de Sevilla, también Andalucía es una tierra de ovnis, antes de entrar a contar otras cosas. Sí, ha habido casos increíbles de ovnis y de avistamientos. Desde que los años 60 el ejército español dictaminara la realidad del fenómeno ovni y lo investigara, Andalucía tiene un papel no importante, importantísimo, incluso a nivel periodístico, ya no solamente fenomenológico. Mira, hay 2 casos, por ejemplo, 2 pildoritas, 2 titulares de 2 casos fascinantes. Uno ocurre en marzo de 1974 y es uno de los casos totémicos donde los haya en Málaga. Julián Sesmero y Salas, reporteros del periódico Sur, empiezan a recibir en esa redacción romántica de antaño cientos de llamadas de vecinos de Málaga que están viendo un punto luminoso en Ciudad Jardín. Ellos, ante el número de llamadas, deciden coger el coche y salir en busca de ese lucero que sobrevolaba los montes de Virreina, ¿no? Y que estaba atemorizando a muchos ciudadanos. En un instante y tras media hora de persecución a la nada, porque no veía nada del cielo, descubren una especie de esfera resplandeciente. Cogen la cámara Nikon, Salas toma varias fotografías y van de nuevo al periódico. No esperaban conseguir nada en los negativos, ¿no? Haber registrado, aquel punto luminoso que pueden ver, y lo que consiguen tras el revelado es dar una exclusiva mundial, como ha sido el título del periódico Sur y luego posteriormente La Vanguardia, exclusiva mundial, ovnis en Málaga, ¿no? Lo más curioso de este caso, como quizás en otro momento te podré desarrollar, es que fue el primer caso donde aparecen los etiquetados hombres de negro. Fue uno de los 23 casos estudiados por las fuerzas estadounidenses para saber qué estaba ocurriendo y qué estaba pasando. Es decir, los hombres de negro dejaban de ser una leyenda urbana para convertirse en una realidad. Oficiales estadounidenses infiltrados en congresos. Uno de ellos lo organizó Fernando Jiménez del Oso en Málaga, para ver qué había detrás de aquel lucero que sobrevoló Málaga. Otro caso así espectacular, el de Conil, quizá, que en la playa sí, además polémico donde los haya, ¿no? Esa transformación, esas luminarias en el horizonte que acaban transformándose en unos seres de la nada. Yo me iría a casos incluso más impactantes y más prácticos. 17 de octubre de 1986, Sierra de Mijas, Antonio Portillo, Policía Nacional, 20 años de servicio, persigue a una esfera incandescente que le atemoriza, que llega a producir un apagón en la Sierra de Mijas, que puede ser contemplado por miles de personas en Fuengirola, en Arroyo de la Miel, y que incluso, como me cercioró Agustín López, jefe de la Torre de Control de Málaga, pudo ser observado por 2 aeronaves en vuelo. O incluso uno más espectacular, que ha quedado de forma singular también en Málaga, curiosamente, que es el de Marino Amaya. En 1996, concretamente el día 30 de septiembre, Marino Amaya, escultor, afamado escultor, de hecho cuenta con un museo en Düsseldorf, en Alemania, de sus obras, y ha trabajado incluso para el Vaticano. Está cerrando la candela de sus perros en la finca y se encuentra con una especie de ser antropomorfo que parece flotar de piedra en piedra, con unos ojos almendrados, un rostro muy parecido al que te comentaba Miguel Pedrero hace unas semanas hablando de visitantes de dormitorios, si mal no recuerdo, que no emite ningún sonido, un ser del que hay una escultura,
quizás la única escultura de un extraterrestre en toda España. ¿Sí? Bajo el título Vino del Cielo, y está a las puertas de la localidad de Ojén. Ahí está, como recuerdo y testigo de lo imposible. Esta es una tierra en la que pasan cosas curiosas. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Vamos a ir avanzando un poco en esos misterios que queremos tocar en este especial programa que estamos realizando desde Radio Nacional de España aquí en Sevilla. Otoloy, el de Romeral. Esta concentración es señal inequívoca de la importancia y sacralidad que esta tierra debió tener durante mucho tiempo. Tallados en la roca de la entrada se encuentran unos enigmáticos símbolos ideomorfos que se han encontrado también en diversas cuevas de la península ibérica. ¿Qué pueblos fueron los constructores de estas magníficas obras? ¿Qué técnicas pudieron emplear? Los arqueólogos se imaginan un pueblo del tiempo llamado Calcolítico, entre el 3000 y el 2000 a.C., un pueblo primitivo que viviría de la agricultura y la ganadería con una organización tribal y bárbara. ¿Qué impulsó a aquellos hombres primitivos a construir tales maravillas concentradas en un espacio tan reducido? Fuesen construidos por esforzados aldeanos hace 5800 años antes de Cristo, o por alguna enigmática civilización desconocida de la misma o mayor antigüedad, lo que podemos percibir en estos templos prehistóricos es un sentimiento de respeto, asombro y admiración, al sentirnos dentro de un misterio. Un misterio que aún continúa vivo y que esta noche queremos explorar. Nuestro invitado nos cuenta. Bueno, pues entre los muchos misterios que hemos elegido para esta noche, mañana habrá muchos más, está este, como te decía, Antequera, porque hemos recibido un montón de llamadas de gente que nos contaba experiencias que había vivido, de fotografías con cosas extrañas. Yo no lo conozco. ¿Realmente esos son tan impresionantes como dicen? Esos... Sí. Has prometido que nos vas a llevar dentro de poco, si Dios quiere. Iremos, y a ver si podemos estar tranquilamente o al amanecer o al anochecer, ¿no? Anticaria romana, anticaria musulmana, Antequera y los dólmenes, tanto el de Menga como el de Vieira como el del Romeral. Con esa antigüedad todo, que dicen 5.800... Bueno, los datos oficiales, la cultura megalítica se la ubican entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Referente a los dólmenes de Antequera no queda claro, porque a medida que se van realizando más trabajos, y están realizando trabajos tanto la Universidad de Sevilla como la de Málaga, como la de Leicester, por ejemplo, y la de Cambridge, se descubren nuevos datos que retrotraen la historia. Las últimas cifras que se barajan arriba abajo son 4.000. Lo más sobrecogedor de ese lugar, que está emplazado en un 17 kilómetros, o en las faldas de lo que son 17 kilómetros cuadrados de tierra carcásica, que es el Torcal, un lugar mágico donde los haya, donde el hombre primitivo ponía en contacto lo de arriba con lo de abajo, donde nació la conciencia mágico-religiosa, una conciencia mágico-religiosa que se hizo piedra en los dólmenes. ¿Están bien conservados? Perdona que te corte. Perfecto. Sí. Perfecto. El dolmen de Envega tiene 17 metros de longitud por 3,5 metros de altura, con total de 5 losas de cubierta, con un peso de 180 toneladas. ¿Cómo movían eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo subían esas esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo el hombre prehistórico... Bueno, cómo el hombre prehistórico tenía la capacidad como para reflejar, según los últimos estudios, lo astronómico en la estructura de esos 3 dólmenes. Y esto no, es algo que te diga yo, es decir, la Consejería de Cultura, con profesores como Leonardo García San Juan, Víctor Hurtado, Michael Hoskin y Charles Rock, han determinado que los dólmenes tienen una disposición inusual, es decir, que se encuentran marcados por lo mágico y por lo sagrado, que tienen una orientación astronómica, y cada uno va ubicado hacia una dirección, conformando una perspectiva de todo ello sagrada. Es decir, estaríamos hablando del Stonehenge español. Y sobre todo lo que pone de manifiesto es que
primero ahí había algo, y todavía hay algo que se nos escapa, porque lo verás y lo vivirás cuando uno entra y recorre el dolmen de Menga. Si pone una brújula, esa brújula sí, empieza a dar vueltas. Se vuelve loca. Hay un pozo que originariamente tenía, bueno, contaba con 19 metros de profundidad, 17 de agua cuando fue descubierto, que a día de hoy no se sabe para qué sirve, que está justo en el centro de la bóveda. ¿Y sigue teniendo agua? No, ya no tiene agua, estaba cubierto por 17 metros de agua, en total mide 19. Se encontraron restos humanos, lo cual ha hecho pensar a los historiadores más ortodoxos que efectivamente la función de estos conjuntos megalíticos era el del enterramiento, pero los más heterodoxos, o los pensadores, librepensadores más heterodoxos como yo, quieren seguir pensando que se usaron para ser enterrados, ya estaban construidos antes. Y lo que no cabe duda es que podríamos estar hablando de que los dólmenes de Antequera son parte de el recuerdo lejano de una cultura hoy perdida. Había extraños símbolos en los... Sí, hay una estrella y hay una serie de grabados que no hacen sino darle la sacralidad, espiritualidad y mirada al cielo. No se entiende muy bien, o todavía falta por entender mucho de los enigmas que encierran los dólmenes de Antequera. Las últimas noticias que tengo yo al respecto es que iban a seguir trabajando, iban a seguir recuperando y que solamente es una parte de lo que había ahí. Hay más construcciones ahí. Pero el dolmen de Menga es algo fuera de lo normal. Varias cosas. ¿Por qué la gente cuando vaya dice que siente tantas cosas raras? Y luego hay cosas objetivas. Porque hay tantas fotografías donde salen fenómenos muy extraños. Yo he visto al menos 10 de diferentes personas en diferentes momentos. Hay uno que entra hay una construcción bastante interna. Un corredor. Sí, un corredor. Yo no tengo una respuesta a por qué se producen ese tipo de fenómenos ahí. Sí te puedo decir que es curioso cuando, bueno, casual, aunque deja de ser casual, que muchos de estos lugares están emplazados en puntos donde coinciden o se hacen coincidir con focos de fuerzas telúricas, como vetas fluviales o corrientes de aguas subterráneas, ¿no? Donde se desarrollan unos fenómenos tectónicos de difícil explicación, algunos de ellos que pueden ser registrados y que pueden ser la causa. Pero además de que esa serie de fenómenos o de sucesos queden en cámaras fotográficas, en instrumentos como brújulas, hay una serie de percepciones que tienen un montón de personas que van ahí que se escapan a la lógica. Es un lugar de estable inestabilidad en el que surge un perturbador sentimiento onírico y en el que parece desatar, no se sabe cómo ni por qué, lo más sensible que llevamos dentro. Y ha sido utilizado durante algún tiempo, evidentemente mucho después de su construcción, por brujas, o ha sido un lugar donde gente de malos hábitos se haya reunido, por decirlo. Fíjate, yo creo, tengo más, y esto no porque estoy trabajando en ello, no te lo puedo decir con certeza, pero tengo más la intuición de que era un sitio baraca. De suerte. Un sitio baraca y concretamente relacionado con la búsqueda y una serie de peregrinaciones que vienen en el Corán a la cueva de las 7 cabezas. Pero bueno, los dólmenes, tanto de Antequera como los de Ronda, conforman un episodio fascinante por investigar de todo lo que es el movimiento islámico en Málaga, que viene sobre todo del sufismo de Córdoba. ¿Movimiento islámico que tiene que ver con los dólmenes? Sí, movimientos, diferentes corrientes y creencias que buscaban cosas muy concretas. El origen no podemos saber, pero evidentemente debe ser un pueblo muy diferente a como pensamos, porque eran capaces de mover esas piedras, de construir, de alinearlas, que según un determinado momento astronómico. A lo mejor tiene que ver con la antigua Tartesos o con la Atlántida, esa civilización desconocida y perdida. Bueno, Tartesos a día de hoy es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que su origen no se sabe exactamente de dónde viene. Exactamente. Fíjate, yo sería más arriesgado. Seguramente algunas construcciones megalíticas sean los restos de un conocimiento único que hubo en su día y que se perdió. ¿Sí? ¿Y de dónde provenía eso? Ese es el enigma, ¿no? Porque no hay explicación a que el hombre de la época del bronce, del vaso campaniforme, pudiera ser capaz de
transportar, en el caso de Antequera es desde el poblado de Los Remedios, esas moles, ¿no? Y que tuvieran la sabiduría para saber cómo orientar perfectamente con los solsticios de verano, los solsticios de invierno, marcar las salidas del sol y sobre todo darle esa estructura, ¿no?, holística. Unos están dirigidos al Torcal, otros están dirigidos a la Peña de los Enamorados, donde además hay una cueva que es la del Toro, donde hay unas pinturas rupestres muy significativas de corte sagrado, totémico. Es como si hubiese ahí un pincelazo de un saber perdido que alguien hubiese intentado utilizar o recuperar, ¿no? Yo ya no te digo ni siquiera lo tartésico, ¿eh? Mucho antes. Sí. Y de repente desapareció toda su cultura. Es decir, solamente han quedado las piedras, no se sabe nada más de ellos. Y pregunto, ¿hay algún otro resto más en Andalucía o en España, el resto de España? De los tartésicos, de ese tipo. Los mejores sobre la cultura tartésica. Hay trabajos fascinantes hechos en el Tesoro del Carambolo, que están dando pistas a arqueólogos. Bueno, creo recordar que hay un libro creo que se llama Fernando Flores ahora mismo, sí, llamado Tartesos Desvelado, publicado por la editorial Almuzara, en las que ves cómo el Centro de Investigaciones Científicas se ha puesto seriamente y profundamente a saber qué es Tartesos. Tartesos ya no es un mito, no sabemos lo que es, pero está ahí. Hay una cultura con una serie de condiciones que seguramente participó del comercio fenicio, que jugueteó con lo íbero, pero que es una realidad. Lo que no sabemos si los tartesos son los atlantes, o la famosa Atlántida, si es que existió, de Platón. No creo. Tartesos podría ser una herencia de un conocimiento que se perdió, ¿por qué no? Porque Espacio en Blanco es un programa para soñar y para imaginar, de una civilización que se destruyó, que llegó a un punto de tecnología máximo y que su propia evolución la llevó al caos. Hay quien dice que estamos recuperando todas las piezas del rompecabezas, del puzzle, para ver la imagen completa y que estamos muy cerca de ello. Tierra de Misterios, Andalucía. Seguimos, después de ese misterio que como casi siempre no hemos podido dar una respuesta, afortunadamente sigue un misterio de ese lugar que hay que visitar y que yo te emplazo y te pido por favor que nos lleves cuando volvamos. Vamos a otro misterio que hay por aquí cerca también. Espacio en Blanco. Un viaje hacia otros mundos. Uno de los casos mejor constatados sobre el extraño fenómeno de las combustiones espontáneas se produjo en la provincia de Almería. Ocurrió en el pueblo de La Roya. Una serie de incendios, aún no muy bien explicados, sembraron el miedo y el desconcierto entre sus habitantes. Un 16 de junio de 1945, sin que nadie supiera la causa, ardieron varias casas y enseres en los distintos domicilios de las gentes del pueblo. Uno de los primeros episodios tuvo lugar en las tierras del Cortijo Pitango. La ropita de la niña María Martínez se prendió de forma inexplicable cuando descansaba en su cama. Esa misma tarde, en el Cortijo Francos, ardió el trigo y algunos aperos de labranza. Aunque los primeros días se crearon grupos de vigilancia para capturar a los posibles pirómanos, pronto se descubrió que el origen de todo aquello estaba provocado por unas bolas de luz blanca o azulada, perfectamente visibles durante la noche. Surgían de la nada y flotaban en el aire con una intensidad inusitada. La Roya no tenía en aquellos tiempos de posguerra ni suministro eléctrico, ni depósitos de combustible o de productos químicos que pudieran provocar o explicar lo que estaba sucediendo.
Durante más de 2 meses aguantaron estoicamente aquellos almerienses tensas jornadas de angustia, miedo e incertidumbre. La prensa de la época daba cuenta de más de 400 incendios constatados que nadie había podido prever ni evitar. Nada parecía quedarse exento del riesgo de terminar convertido en cenizas. La Guardia Civil de Macael fue informada de lo que acontecía. Muchos de sus miembros fueron testigos en repetidas ocasiones de los hechos denunciados. Uno de los oficiales, el teniente Antonio Arriba, vio cómo ardió su abrigo cuando iba a colgarlo en la percha de una de las viviendas que investigaba. Cuando los fuegos se fueron extendiendo por la zona, la prensa nacional se hizo eco de la noticia. El Correo de Andalucía y el ABC incluirían en sus páginas extensos reportajes sobre el evento. Las autoridades se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto. Enviaron varias delegaciones científicas al lugar de los hechos para que lo estudiaran y pudieran dar una explicación que tranquilizara a las víctimas. Pero no consiguieron nada. El misterio sigue sin explicación aún en nuestros días. Junto a nuestro invitado os damos más datos de este y otros misterios de Andalucía. Otro de los temas que nos ha pedido multitud de gente que tratáramos y hemos aprovechado que estamos en Andalucía es de los fuegos de La Roya. El caso de la niña Martínez. Combustión espontánea, de fuego espontáneo más. Fíjate, a mí llevo años en este asunto, pocas cosas me dan miedo, pero pensar que un fuego de la nada puede surgir de repente y está científicamente comprobado, se lo decimos a nuestro técnico Javier, que está aquí, que es un poco, no cree mucho en estas cosas, te vas a enterar esta noche lo que te va a pasar. Es tremendo eso, ¿eh? Lo que ocurre el 16 de junio de 1941 provocó que el Centro de Superinvestigaciones Científicas acudiera hasta en 2 ocasiones a una sierra perdida de la mano de Dios. Y en aquel tiempo que debía ser tremendo llegar allí, ¿no? En los años 40, imagínate. Lo eso, y tú que has estado allí, y yo que lo he recorrido, con nieve y sin nieve, con hielo y está apartado, perdido en la nada. Lo que ocurrió, como te decía, el 16 de junio de 1941 y como se relataba en la introducción, es algo sobrecogedor, ¿no? Tenía antecedentes, concretamente en una finca que se llamaba El Perdigón en Zamora. ¿En Zamora? En Zamora. Había habido otro fuego también. Y así lo publicó el periódico Logroñés La Rioja, si mal no recuerdo, ¿no? De combustiones, pequeñas llamas que de repente aparecían y hacían arder absolutamente todo lo que tenían a su alrededor. En el caso de Zamora, en El Perdigón, fue la caseta de un guardabarreras de tren. ¿Sí? De tren. Pero lo que ocurrió en La Roya no tiene explicación porque fueron más de 100 fuegos en apenas una semana, ¿no? Y motivó que llegaran más de 30 guardias civiles, ¿no? ¿Y a uno de ellos se le incendió la chaqueta? Hasta 3. Cuando yo fui a La Roya y pude hablar pues, con Antonio Urjano, con Araceli Sobrina, con Manuel Medina y con Manuel Parra, recordaban absolutamente todo, desde cómo empezó en el Cortijo Pitango, sí, a la niña Martínez, de una forma casi anecdótica, vamos a decirlo así. ¿A ella se incendiaron también, se le quemaron las ropas? Se le quemaron las ropas, luego continuó con 3 haces de ¿No se la quemó a ella? Nada. No. Los fuegos de La Roya, o los fuegos del diablo, jamás agredieron a animales o a personas. Tenían una llama azulona, pequeñita, y jamás llegaron a afectar ni a animales ni a personas. Y era muy curioso porque empezó en el Cortijo Pitango, pero luego, por ejemplo, hubo 3 haces de cebada que ardieron en el Cortijo Fuentesat, y así sucesivamente. Daba igual la hora del día. Es más, yo recuerdo cómo los vecinos, pues, Medina o Domenech o Parra, me decían que ellos sabían que había un fuego porque tocaba la campana y era la señal de que tenían que salir todos corriendo para apagarlo. Y la situación fue tan alarmante, tan sobrecogedora, tan aterradora, convivir con ese fenómeno que se escapaba al conocimiento, para el cual no había ningún tipo de respuesta, porque como bien me decía Manuel Medina, me decía, ¿quién iba a querer quemar lo que
araban y sembraban y escabillaban durante todo un año. Es que era incomprensible. La Aroya es un pueblo era un pueblo de 5 o 6 cortijadas que vivían de lo que les daba el campo, perdidos en la montaña de la Sierra de Filabres, al margen de una ciudad, de una sociedad y de una civilización que empezaba a crecer después de la guerra, y que vivían con lo poco que tenían. Nadie en su sano juicio era capaz de provocar esos fuegos, ni siquiera en una macabra broma. Y lo más sobrecogedor fue cuando se filtró la noticia a la prensa. Subieron más de 30 guardias civiles, y los propios guardias civiles vivieron atemorizados como sus ropas, sus casacas, cogían y prendían de repente. Yo he leído en algún sitio los testimonios de algunos de estos guardias civiles y era estremecedor, porque no se podía evidentemente explicar cómo de repente su propia ropa, que estaba ahí sin que nadie la tocara, empezara a arder. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, yo pude hablar con Menchu Comas, que era o es una de las responsables de geología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y no hay una explicación. Es decir, se podían buscar, con los conocimientos que tenemos hoy científicos, se podía buscar algún tipo de fisura en la capa terrestre que produjera por una emanación de gases algún tipo de ignición, ¿no? De llamarada o de fuego de ese tipo. El problema está en que los fuegos tienen, o por lo menos así lo afirman todos los testigos a los que pude entrevistar, mostraban una inteligencia. Ese fuego cobraba vida y recorría diferentes lugares. Bueno, hablábamos de los guardias civiles, Miguel. Lo más sobrecogedor es cuando el Instituto Geográfico de Madrid manda a José Cubillo para que dé una explicación, y los propios investigadores ven como sus aparatos electrónicos, instrumentos de medición, también arden. ¿Y qué dicen los técnicos después de que ven que sus propios instrumentos? Pues en la primera inspección salen de allí como almas que lleva el diablo. A todo esto se genera la leyenda urbana de que María Martínez, la niña de los fuegos, la llamaron desde ¿Sigue entonces. viva todavía? No. Bueno, no delante, historia. La niña de los fuegos. La niña de los fuegos podía ser una niña con problemas psicológicos, mentales. Podía ser la responsable de todos estos incendios. Se llegaron a llevar a personas a la cárcel de Almería, acusados, como además el padre de Manuel Parra, así me lo contestaba Parra, y así lo reflejo en el libro Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma. Bueno, fueron llevados a Almería y puestos, arrestados en el calabozo. No encontraron nada. Como pirómanos eran acusados ellos. Volvían a sus casas. Sobre la niña cayeron un montón de infundios, y lo cierto es que la niña nunca pudo ser, porque se producían fuegos en diferentes cortijos al mismo tiempo, y era imposible que ninguna persona estuviera en 3 o 4 sitios dándole lumbre a las haces de cebada, a las sillas, a las mesas. Ese fuego devoraba todo lo que podía. Y lo más trágico es que María Martínez, la niña de los fuegos, acabó quitándose la vida. Acabó suicidándose, quizá por toda la presión que tenía. Seguramente, ¿no? Porque aquello le superó. Te decía que esa comisión huyó de allí como alma que lleva el diablo, y tuvo que ser el Estado el que volviera, concretamente el ingeniero José Rodríguez Navarro, junto a doctores como López Azcona o Román Samaniego, los que volvieran a ir, enviados por el gobernador de Almería para acabar con todo lo que estaba ocurriendo. Y como en otros casos ha ocurrido, se dio el cerrozazo, el carpetazo final al caso, diciendo que todo era producto de una serie de combustiones de gases y de cambios de temperaturas. A día de hoy, cuando uno va a La Aroya y habla con Manuel Medina, con Araceli, con Antonio Urjano, y les mira a los ojos, ellos te siguen diciendo que aquella pequeña llama de color azulón surgía de la nada y arrasaba todo lo que podía.
Curioso, al final no se pudo determinar de dónde surgía ese fuego. El caso es que estaba, y como muchas veces se ha hecho en este país, una comisión trató de acallar, como pasó con las caras de Belmez quizá, porque estaban ya haciendo demasiado ruido, y dijeron, bueno, esto ha sido la niña, todo mentira. Los fuegos de la Roya fueron el caso más conocido. Hablábamos del Perdigón 20 años antes, pero bueno, José Martínez Ruiz Azorín hablaba en El Imparcial ya de este tipo de fuegos de la nada. En Málaga en los años 40 se vieron en diferentes domicilios fuegos, combustiones espontáneas, no humanas, sino combustiones espontáneas en los domicilios. Incluso quizás los dos casos más cercanos en el tiempo sean 1976 en La Coruña, en 2 aldeas del concejo de Trazo, y otro en 1996 también en Galicia, en la que fuegos destruyeron parajes y casas, ¿no? Yeah. Nosotros investigamos un caso en Valencia de una mujer que estaba hablando con... En Tabernes, de Valdinia. Tremendo el caso también. Yo te decía que para mí este es uno de los temas que más miedo me da. No solamente cuando ocurre así, que no pasa nada afortunadamente, no hay víctimas humanas, pero cuando el cuerpo de una persona que está en su casa tranquilamente, que no tiene nada de fuego alrededor, se queda absolutamente quemado, y los muebles, el sillón donde está, las cortinas, no las toca. ¿Qué puede explicar? ¿Qué misterio es ese? Hombre, imagino que tendrá que haber algún tipo de reacción química en nuestro cuerpo que produzca eso. Eso en las combustiones espontáneas. Yeah. Tiene que haberla. En el caso de las combustiones espontáneas o de los fuegos del diablo, vamos a llamarlos así, bueno, lo que vislumbra o lo que te deja anonadado es lo fenomenológico, ¿no? Yeah. Lo importante quizás es lo que cuenta la mitología de la Sierra de Filabres, que ya desde tiempos romanos... ¿Había esos fuegos? Había unos dioses menores que simbolizaban el odio, el hambre, la destrucción, que se llamaban refes, y que eran bolas incandescentes. Eso no lo sabía. Los fuegos, quizá los diablos que estaban enredando en esa sierra. O seguían enredando. Otro lugar misterioso de España, en la Sierra de Filabres. Y otro donde ocurrió un suceso extraño, tremendo, increíble, Palomares. Se ha puesto de moda últimamente. Bueno, ha vuelto a oírse hablar de ello. ¿Dónde está situado Palomares? Palomares está en Almería y es... cerca de Murcia, ¿no? Muy cerquita, y es uno de esos sitios que se ha puesto de moda porque ahora se va a rodar una película sobre todo lo que aconteció allí. Como diría mi buen amigo Guillermo Díaz, experto en temas de cine, no es que tenga una película, es que tiene 1000 películas, ¿no? Porque decirles a los oyentes, los vecinos de Palomares lo saben, pero habrá muchos vecinos del resto de España que no lo sepan, que la sexta flota americana, 34 buques de guerra, con 2.200 marines, 5 mini submarinos y científicos especializados en guerra atómica, llegaron a las costas españolas. ¿A hacer qué? Buscar una bomba. ¿Me habían perdido? Se les cayó. Pues ahora mismo hay imágenes... Parece ser que chocaron 2 aviones en vuelo y no sé si... ¿Cuántas se perdieron? ¿Una sola? Se perdieron 3, se recuperaron 2. Hay imágenes dramáticas, ¿no? Una caída en el cementerio de Palomares y los niños jugando con ella, ¿no? La primera apareció... Bombas atómicas. La primera apareció intacta gracias al paracaídas instalado como medida de seguridad que llevaba. Otra dejó escapar su carga mortal y la tercera detonó el TNT provocando un cráter de más de 6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad, contaminando la Tierra, según las primeras mediciones de radiaciones alfa que se efectuaron con los contadores PAX-1S. Ya, menos mal que solamente detonó el TNT. Si llega a detonar la cabeza nuclear que llevaba, la que se lía... Bueno, aún así hoy, según las US Army, Palomares es el mejor laboratorio natural para ver los efectos todavía a día de hoy de la radioactividad, de lo que pasó y de lo que pudo pasar, ¿no? Muchas veces a lo mejor pasamos por Palomares y no somos conscientes de que quizás por un chasquido hubiese cambiado la historia, ¿no? Y sobre todo pone en jaque un auténtico cortometraje, una perspectiva del mundo de la conspiración terrible, ¿no? Porque el incidente Palomares generó una tensión internacional sin precedentes, en la que medio mundo estaba mirando a un pequeño pueblo que vivía de la agricultura, que le dejaron sin agricultura además, porque no sabían qué pasaba y tenían que encontrar esa bomba.
una bomba que, si mal no recuerdo ahora, se exhibe en un museo de Texas. Ya, pero ves, para comprobar o probar que no pasaba nada, Fraga se bañó y allí con el... Sí, se corrió un tupido velo. Y con el embajador americano se dieron un bañito y se corrió un tupido velo sobre todo lo que ocurrió en Palomares para tranquilizar y de hecho las primeras noticias fueron con cuentagotas y fueron solamente las radios locales de toda Almería las que daban realmente los datos y las informaciones de lo que estaba ocurriendo. En la playa de Palomares se ubicó un campamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluso con su parque para jugar al voleibol, y las fotos están ahí desclasificadas por el Centro de Fotografía Andaluz. Hay imágenes muy peculiares de guardias civiles y boinas verdes. Y Fran, ¿qué tiene que ver esto con el misterio? ¿Cómo nos engañan, quizás? ¿Cómo nos han estado engañando durante mucho tiempo y que sigue todavía esa... Primero, que Palomares sigue siendo un sitio digno de tener en cuenta. Y dos, ¿qué tiene que ver con el misterio? Lo que es el misterio, que la realidad tiene diferentes perspectivas. Dos y 54, 1:54 en las Islas Canarias. Seguimos en directo desde Radio Nacional de España esta semana, haciéndolo desde Sevilla. Fran, eres un investigador de Casas Encantadas. Antes de despedirnos, nos quedan 4 minutitos. En Andalucía, un ejemplo de casa encantada que más te haya llamado la atención. Hay muchas, ¿eh? El que más me ha llamado la atención, o el que más me ha sobrecogido ahora mismo, el último, o sea, es noticia todavía. ¿Cuál? La Casa del Obispo, Cádiz. 16 cámaras de un circuito cerrado de televisión están grabando lo imposible. En un sistema informático que cuesta 16 millones de pesetas, grabándose figuras con diferentes direcciones que nada tienen que ver con problemas digitales ni problemas de grabación, en un lugar sagrado donde los haya, que era el Asclepeion romano, dedicado al templo del espíritu, del sueño, y que todavía hoy se siguen produciendo los fenómenos. Sin lugar a dudas sería ese. Si me preguntas por uno, por Sevilla, ya que estamos aquí, sí. Yo pasé mucho miedo, pero mucho miedo, y de verdad. Y José Manuel García Bautista, mañana se lo preguntas si puedes hablar con él en sus jornadas en el restaurante Viandas. ¿El restaurante Viandas? Rápidamente, díganos qué pasaba en ese restaurante. La calle de la Araña, un restaurante donde había una serie de fenomenología de todo tipo, desde movimientos de objetos como por manos invisibles, visiones de los empleados, de sombras, de un ser como enlutado y con un sombrero, de una historia truculenta o relacionada a una historia truculenta de un ahorcado. Un caso rodeado de polémica que ha traspasado ya la popularidad y en el que hay muchos testimonios que podrían encuadrarse dentro de la fantasía y la leyenda, pero hay otros que no. Y yo personalmente en ese sitio pasé mucho miedo. ¿Pero viste algo? Escuchamos, estábamos haciendo ahí una investigación y en un momento determinado yo estaba acompañado por más personas, incluida Clara Tahoces, la hoy redactora jefa de Más Allá, y pudimos escuchar cómo toda una cubertería se cayese estampada contra el suelo un piso más abajo donde estábamos. Sí. Salí literalmente corriendo escaleras abajo y allí no había nada fuera de lo normal. ¿A que no adivinas cómo se llama esta música para despedirte? Escúchala. Yo creo que no vas a adivinar, pero... No. Baracas se llama. Baracas es Sevilla y Baracas Andalucía, y Baracas es espacio en blanco. Muchas gracias. Baracas significa suerte, buen rollete en árabe. Es un placer haber compartido contigo este tiempo. Espero que nos veamos prontito en Málaga y, insisto, un placer que estés con nosotros en el equipo del Espacio en Blanco. No, el placer es mío y el placer es compartir misterio con vosotros, y muy poquito en Málaga. Yo creo que los oyentes van a tener una cita muy especial. Atentos, va a ser muy mágico. Va a haber sorpresas, mágico. Seguramente a partir de la semana que viene comenzamos a contar algo. Gracias, Fran, te veo, buen viaje a Málaga, andar con cuidado. Vale. Y nos vemos prontito. Gracias por haber estado ahí callado, oculto, en la sombra, como es lo que no podemos decir nada todavía. Gracias.
acercan las noticias de las 3, una mínima pausa, a las 2 en las Islas Canarias y seguimos. Vamos a contar la historia de un personaje que hemos descubierto por estas tierras que dice que los ve. Lo cuenta como cuentan aquí las cosas en Andalucía, como si fuera una broma, pero lo que cuenta es tremendo. Después nos iremos de viaje hasta la India. Benigno Morillas y otro compañero nos contarán historias también de personajes que no os debéis perder. Es el Espacio en Blanco especial aquí en Andalucía. Volvemos enseguida, no os vayáis.